vital forzada. Entonces ahora vamos a la capacidad vital forzada. En litros es la cantidad de aire que se exhala desde el esfuerzo máximo hasta la exhalación máxima, o sea, hasta el volumen residual. Este es un buen indicador de la capacidad del pulmón. Este indica problemas restrictivos, porque si el pulmón está rígido, está duro, ¿qué pasa con la capacidad del pulmón? Disminuye, ¿verdad? Entonces, este sirve para tener un problema restrictivo. ¿Y cuál es el valor normal? Mayor 80% del predicho, que ya hemos mencionado lo de los predichos. Entonces ya tenemos el valor normal de una capacidad vital forzada. Esto es forzado. Lo que miden a los pacientes en los hospitales, por ejemplo, los que están observando el problema de sistema grave son Guillain-Barré, y el doctor, el neurólogo o el médico le dice, háganme una medición de capacidad vital, es una capacidad vital lenta, que también es el mismo volumen de este contexto, nada más que ese se bota lento. ¿Estamos por ahí? Ahora, recordemos que la idea aquí es entender una espirometría cuando yo la vea, ¿verdad? No es, digamos, hacer nosotros la maniobra, ¿verdad? Porque eso implica más tiempo y se nos enreda, tenemos que tener los dispositivos. Aquí es entender el reporte de un... ¿Y que llega? ¿La anterior? La que llega, la que vimos al inicio, donde va, decía espirometría con las variables. Ajá, esa es la que llega, no el gráfico. Sí, van con los gráficos, también. Siguiente. Entonces ahí tenemos, viéndolo en gráfico, una capacidad vital forzada. Entonces aquí tenemos el volumen y aquí tenemos el tiempo, ya lo hemos mencionado. Este punteado es lo normal. Resulta que si usted tiene una persona con un problema obstructivo, dijimos que le cuesta botar. Entonces esa persona va a costarle más botar el aire, pero no lo va a hacer como que hace la mesetita, sino que él bota poco, el volumen va a ser más bajo con relación a normal, obviamente por su problema obstructivo. Pero ¿qué pasa si el pulmón es restrictivo o duro? La persona, por tener un pulmón duro, va a ser más fácil de que bote el aire. Entonces, la gráfica del restrictivo es exactamente igual al normal, pero más chiquitica. Vean que el volumen es más bajo. Y en el primer segundo también él bota casi el total de la capacidad del pulmón del momento. ¿Estamos? Esa es capacidad vital forzada. Luego tenemos el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo, que es la gráfica que habíamos visto antes. Entonces, aquí que estamos midiendo, ¿cuánto es el volumen que logró botar en el primer segundo? Entonces, esta es la porción de la capacidad vital forzada expulsada en el primer segundo. Lo normal es 80%, mayor al 80%. Y este es un indicador de problema obstructivo. Si este resultado es menor de 80, fijo, tenemos que pensar que hay un problema obstructio. Pero ojo, yo no puedo ver los resultados como un libro de recetas, ver un solo dato. Yo siempre tengo que comparar contra otras cosas. Y este dato yo tengo que compararlo contra el 25-75 que vamos a ver más adelante. Porque para tener una obstrucción de vía aérea, ¿qué es lo primero que se tiene que afectar? Vía aérea chiquitica, 25-75. Después de que se afectó el 25-75, se va a afectar el primer segundo. Entonces ahora sí tengo obstrucción. Si solo se afectó el primer segundo, ahí no hay obstrucción. Puede ser un problema de fuelle que sucede en los restrictivos. Estamos por ahí. Entonces tenemos la relación. A esto antes se le llamaba relación TIFE, no, ahora ya casi no se le llama así, pero en los libros todavía aparece de esa manera. Eso es una relación volumen exhalado primer segundo, capacidad vital forzada. Es una relación de los dos anteriores. Entonces resulta que este tiene un valor normal mayor al 70%. Este se ve disminuido en patologías obstructivas. Entonces, si este está reducido, fijo, estamos en un problema obstructivo. Ahora, hay un orden y una secuencia para ver los estudios espirométricos, que eso lo vamos a ver ahora al final. ¿Estamos por ahí? 25-75. Ahora nos interesa ver el volumen de gas que exhala la persona entre el 25 y el 75% del volumen que la persona exhaló. Entonces, aquí la persona hizo inspiración, exhalación, inspiró al máximo y sopló. Quitamos el último 25, quitamos el primer 25, o sea, quitamos el 25 y después del 75, y entonces nos queda este rango de aquí. Se pasa una línea entre esos dos puntos y eso genera aquí la curva y esta área sombreada. Eso se llama un área bajo la curva. Y las áreas bajo la curva siempre representan volumen. ¿Se acuerdan cuando llevábamos los cursos de matemática en el colegio? No sé si alguno llevó lo de integrales. Y en las integrales nos ponían a calcular unas carajadas. Cuando llevamos matemática en la universidad, que nos ponían a calcular áreas bajo la integrales. Al final de cuentas, en una integral, en algunas de ellas, lo que ustedes terminaban son áreas bajo la curva. ¿Qué es un área bajo la curva? Un volumen.
Entonces, cuando usted determina esto, lo que usted está determinando es el volumen que genera esa persona. Ahora, esto es el 25-75, a esto le llaman el flujo, que es la mitad de la mitad, pero no quiere decir que es el 50%, porque recuerden que hay personas que votan de un solo tiro y los obstructivos les cuesta más votar, entonces el 50% no es igual en todos ellos, por eso usted tiene que reducir el primer 25, el último 75 y quedarse con esa porción y de ahí sacar la mitad, es el 25-75. Este se altera en patología, este es el que determina vía aérea pequeña. Entonces, si hay un problema obstructivo, lo primero que se afecta es 25-75 y después de ahí, ¿qué sigue? El primer segundo. Tiene que tener una secuencia, si no, no es problema obstructivo. Y por supuesto, si se afecta al primer 25-75 y se afecta al primer segundo, se va a afectar la relación entre capacidad vital forzada, el volumen exhalado, primer segundo y capacidad vital forzada. Valor normal mayor al 60%, pero hay textos que ponen mayor al 65%, que también se vale. Eso va a depender del texto que ustedes revisen. Pero es de 60 a 65% el valor normal del 25-75. Flujo expiratorio pico. Entonces ahí la idea es que la persona bote, sople rápido y fuerte. Cuando bota rápido y fuerte, entonces me va a hacer esta gráfica de acá. ¿Qué es lo que yo estoy midiendo? Este punto de aquí. Eso me determina que la persona realmente hizo un buen esfuerzo. Eso sirve para medir la mecánica ventilatoria de la persona y estas se ven alteradas en problemas obstructivos y problemas restrictivos, pero también a mí me sirve para determinar si la persona realmente me botó el aire fuerte o no. Ejemplo, la persona me hizo una inspiración máxima y me botó y me hizo así, eso no respiro fuerte. Si la persona me exhala fuerte, me va a hacer esto. Entonces ahí ya yo me doy cuenta cómo está la mecánica del momento de la exhalación de la persona. Entonces para eso me sirve ver el flujo expiratorio pico. Y por eso entonces en el estudio final viene una grafiquita para que la persona vea si realmente sopló fuerte o no. Porque puede ser problema del operador, problema del paciente a la hora de soplar. También sirve para medir la respuesta al broncodilatador. Una persona que está obstruida, este valor va a estar bajo o este flujo va a estar bajo. Si la persona le aplica en el medicamento, la vía aérea se va a abrir. Como la vía aérea se abre, ¿qué va a pasar con el flujo? Aumenta. Y como el flujo aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Entonces este valor ahora va a estar más arribita. Entonces la forma de determinar si el medicamento hace efecto en la persona o no. Claro, puede ser también que la persona en la fase inicial sopló menos fuerte y en la otra sopló más fuerte, o a la inversa. Pero también eso hay formas de determinarlo, pero vamos a ver más adelante. El límite inferior de normalidad. Eso es una cuestión relativamente nueva, pero resulta que hasta hace poquito se está introduciendo en los exámenes. Antes no se visualizaba, pero resulta que todos los exámenes de pruebas de función pulmonar que ustedes visualizan se trabajan con desviaciones estándar. La desviación estándar es la parte estadística para saber que las personas están dentro de una estructura, ¿verdad? Entonces todos los datos estadísticos trabajan entre -2 y +2 desviaciones estándar. Entre el +2 y -2 desviaciones estándar tenemos el 95% de la población medida. 95% quiere decir que nos está quedando un 5% por fuera, donde tenemos personas que hacen más de lo normal y personas que hacen menos de lo normal. Entonces, el límite inferior de normalidad son aquellas personas que encontramos que se encuentran más abajo de la desviación estándar, o sea, en esta parte de acá. Ese es el límite inferior de normalidad, ¿no? Pero una forma fácil de verlo es por un valor numérico. Entonces la máquina nos va a decir límite inferior de normalidad, que es la primera lámina que les había puesto, ¿verdad? Que decía límite inferior de normalidad es un número, un valor de volumen. Pero también eso a la gente le gusta complicarlo y ponerlo más soft, más tuyo, y entonces ahora existe una cuestión que se llama el Z-score. El Z-score es otra forma de determinar si el examen está bajo del límite de normalidad. Entonces el Z-score, al final de cuentas, es una persona que se encuentra aquí, y el Z-score es lo normal es menor a 1.64. Entonces si yo encuentro un valor que dice 1.70, ya yo sé que estoy aquí. Si yo encuentro un valor que dice 1.55, ya yo sé que estoy dentro de esta zona del 95%. ¿Me explico? Ahora, esto es importantísimo, porque en este momento hay personas que le hacen una espirometría y entonces resulta que la persona ve el examen y dice, esta persona tiene una obstrucción, le mandamos medicamento. Casi no le hizo el medicamento. Y resulta que en realidad la persona no tenía un problema pulmonar. Ese valor que logró la persona en realidad era normal para él. Por eso es importante determinar si la persona se encuentra dentro de este rango o no.
Y eso está pasando mucho en la actualidad. Por eso nosotros ocupamos máquinas que determinen el límite inferior de normalidad o encuentren el Z-score. Los espirómetros portátiles modernos tienen el Z-score. A los modernos. Si a mí me venden un espirómetro portátil y no tiene el Z-score, me están metiendo ahí gato por liebre. Me están vendiendo un equipo que ya lo desecharon allá en Gringolandia y me lo fueron a meter aquí con un equipo nuevo, ¿verdad? Los equipos de laboratorio de función pulmonar sofisticados deben de venir con el límite inferior de normalidad. No confundirlo con el límite inferior, porque hay máquinas que tiran un mínimo y un máximo, ¿verdad? Pero con el nomograma, eso no es el límite inferior de normalidad. De hecho, hay fórmulas para calcular el límite inferior de normalidad y usted las encuentra en internet en caso de que lo requieran. Eso no hay problema. El detalle a nosotros es entender qué es el límite inferior de normalidad. Pero esto es lo más fácil de verlo con un ejemplo. Entonces, tenemos un hombre de 70 años que mide 1,75 m. Resulta que cuando usted le hace la prueba de función pulmonar, hizo su volumen exhalado el primer segundo, el predicho es 3.12 litros. O sea, el nomograma dice, esta persona debería botar 3.12 litros. Pero ¿cuánto votó? Votó 2.4 litros. O sea, votó menos de lo que debía ser. Cuando se calcula el porcentaje del predicho, dice 77. Y hemos visto atrás que lo normal era 80. Entonces, cuando usted ve eso, ¿qué va a decir? Aquí hay una obstrucción, ¿cierto? Entonces, si hay obstrucción, ¿qué va a decir el médico? Mejor mandémosle medicamento para ver si la persona revierte, mandémosle esteroide, mandémosle salbutamol, pues eso ya corresponde al médico, ¿no? Pero, entonces nosotros ocupamos determinar cómo está el límite inferior de normalidad. Resulta que cuando usted calcula el límite inferior de normalidad, o sea, lo más bajo que puede ser la persona, pero que es normal para él, es el límite inferior de normalidad, el cálculo nos dice 1.74. O sea, esta persona pudo haber exhalado hasta 1.74 y eso es normal para él en el puro límite, o sea, premios pasados. ¿Verdad? ¿Y cuánto votó? 2.4. Entonces, esto que me estaba diciendo que hay obstrucción ya no es tan cierto. Ese valor es normal para él. Él no está obstructivo. Él no ocupó medicamento. Hay que valorar otras cosas ya es un contexto médico, ¿verdad? Pero eso antes estaba pasando. La idea es que las cuestiones van evolucionando y eso ya se puede ver en los exámenes. Entonces, eso hay que determinarlo en este momento. Entonces, aquí tenemos el Z-score 1.66. Dijimos que aquí era 1.64. Recuerden que estos son números negativos, van aumentando para acá. Entonces, 1.66 quiere decir que se encuentra por aquí, dentro del rango donde está el límite inferior de normalidad en el 2.5 y vamos. Entonces, me está diciendo, esa persona está fuera del estándar.